¿Dónde estás, Dios? Esa fue la pregunta que brotó de mis labios entre lágrimas, una noche en la que sentí que el cielo estaba cerrado. Cuando más necesitaba una respuesta, lo único que recibí fue silencio. Un silencio que dolía, un silencio que parecía eterno. Muchos hemos vivido momentos en los que la fe tambalea, cuando el dolor, la pérdida o el miedo nos golpean con fuerza, y lo único que queremos es una señal, una palabra, una caricia del cielo que nos diga, estoy contigo. Pero esa señal no llega, y el corazón empieza a hacerse preguntas peligrosas. ¿Dios me abandonó? ¿Estoy pagando por algo? ¿Realmente me escucha? ¿Acaso no le importo? En este vídeo vamos a entrar en uno de los temas más misteriosos y profundos de la vida espiritual, el silencio de Dios. Sí, ese momento en que oras y no sientes nada, lees la Biblia y no entiendes nada. Vas a la iglesia, pero sales igual o incluso más vacío. Es como si el cielo hubiera apagado las luces y cerrado la puerta. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio no es una ausencia, sino una estrategia divina? Hay momentos en los que Dios no habla, no porque se haya ido, sino porque está probando tu corazón, porque es en la noche más oscura donde la fe más pura nace. Y antes de continuar, quiero que pienses en esto. El maestro siempre guarda silencio durante el examen. Tal vez estás siendo examinado, tal vez estás siendo fortalecido, tal vez estás a punto de descubrir el propósito que siempre pediste, pero primero debes pasar por ese silencio. Este vídeo no es una respuesta mágica. No voy a darte fórmulas baratas, pero sí te prometo una cosa. Vamos a caminar juntos por este misterio. Vamos a descubrir cómo la Biblia está llena de silencios divinos que precedieron milagros, cómo incluso Jesús sintió que el Padre lo había dejado, y cómo el cielo, aunque parece callado, nunca deja de mirar. Así que quédate conmigo hasta el final, porque cuando termines este vídeo ya no vas a temer al silencio, vas a entenderlo. A veces pensamos que el silencio de Dios significa inactividad, que si no escuchamos su voz, si no vemos milagros, si no sentimos algo sobrenatural, entonces Él no está. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Desde el principio de la Biblia vemos un patrón claro. Dios obra en lo oculto. No siempre se manifiesta con fuego, truenos o ángeles. Muchas veces trabaja en el corazón del hombre, en lo invisible, en lo que no se puede medir ni publicar en redes sociales. ¿Recuerdas la historia de Esther? Dios no es mencionado ni una sola vez en todo el libro, y sin embargo, está en cada detalle. Mientras el pueblo judío estaba al borde de la destrucción, Dios estaba orquestando silenciosamente una salvación desde el trono real. Aparentemente, todo era caos, pero en el cielo había un plan perfecto ejecutándose en el momento exacto. Y ese es el punto. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia. Cuando no escuchas nada, muchas veces es porque ya está haciendo todo. Él no necesita anunciar cada movimiento, no necesita validarse ante ti. Él es Dios, y cuando Él calla, también está actuando. Piensa en un arquitecto. Cuando diseña los planos de una casa, nadie ve el proceso interno de pensamiento. No hay luces ni cámaras, hay silencio. Pero ese silencio está cargado de visión, precisión, diseño y futuro. Así es Dios. Mientras tú lloras, Él traza caminos. Mientras tú clamas, Él prepara respuestas. Mientras tú esperas, Él te está moldeando. En Isaías 64:4 dice, «Jamás oído oyó, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera». ¿Lo ves? Mientras esperas, Dios trabaja. Aunque no lo escuches, Él está en movimiento. Y aquí va una verdad que puede cambiar tu perspectiva para siempre. El silencio de Dios es una forma de comunicación. A veces, Dios no habla porque ya habló. Otras veces,
porque quiere que recuerdes lo que te dijo, y muchas veces porque quiere que confíes sin garantías visibles. En la vida espiritual hay momentos donde la fe es confiar en un Dios que no ves, en medio de circunstancias que no entiendes, con una certeza que no puedes explicar, y es ahí donde el silencio se vuelve sagrado, no porque te da respuestas, sino porque te transforma. Si piensas que solo tú has sentido el silencio de Dios, te equivocas. Incluso los grandes héroes de la fe vivieron momentos en los que clamaron y no obtuvieron respuesta inmediata. Job, el justo en el silencio. Job fue un hombre recto, temeroso de Dios, íntegro, y sin embargo lo perdió todo. Hijos, salud, riquezas, dignidad. ¿Y qué hizo Dios? Guardó silencio. Job clamaba una y otra vez, pedía explicaciones, buscaba justicia. Pero por capítulos enteros, Dios no decía nada. Silencio absoluto. Hasta que finalmente, cuando Job ya no esperaba nada más, Dios habló desde un torbellino. Pero el silencio no fue castigo, fue preparación. Durante ese tiempo, Job fue confrontado, purificado y elevado espiritualmente. Al final, no solo fue restaurado, fue transformado. José, traicionado, vendido y olvidado. José tuvo sueños grandes desde joven. Veía que sería líder, alguien importante. Pero sus hermanos lo odiaron, lo vendieron como esclavo, fue acusado falsamente y lanzado a prisión. Años de silencio divino. Dios no le habló en la cárcel, no mandó un ángel, no lo rescató de inmediato. ¿Dónde estaba Dios cuando José lloraba en la oscuridad? Estaba preparando el trono. El mismo silencio que parecía olvido era en realidad un camino escondido hacia el propósito. Cuando llegó el momento, Dios lo sacó de la prisión y lo sentó junto al faraón. David, abandonado por todos, incluso por Dios. David, el salmista, escribió frases desgarradoras. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13. Este fue un hombre que había sido ungido como rey, pero pasó años huyendo como un criminal, escondido en cuevas, traicionado por su propio pueblo. Durante ese tiempo Dios parecía mudo, y sin embargo, fue en esos años de silencio que David escribió los salmos que han sanado generaciones. La ausencia aparente de Dios forjó un corazón conforme al suyo. Aplicación a nuestra vida. Dios no te está ignorando. Si Él fue silencioso con Job, José y David, hombres que amaba profundamente, también puede estarlo contigo por un propósito más alto. ¿Y sabes qué tienen en común todas estas historias? Dios rompió el silencio, pero lo hizo en el momento perfecto, no cuando ellos querían, sino cuando estaban listos. El silencio de Dios no es el final de la historia, es solo el espacio entre el dolor y la gloria. Es el momento más oscuro en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios colgado en una cruz, desnudo, herido, sangrando. Y entonces, desde lo más profundo de su alma, grita al cielo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Estas palabras no fueron casuales, fueron un eco del Salmo 22, un canto profético del dolor y la victoria. Pero, ¿cómo es posible que Jesús, el Hijo amado, se sintiera abandonado por el Padre? Este momento nos revela una verdad que puede cambiarlo todo. Incluso Jesús conoció el silencio de Dios. Y si Él, siendo perfecto, lo vivió, ¿por qué tú y yo no lo haríamos? El peso del pecado. En la cruz, Jesús cargaba el pecado de toda la humanidad. Él, que nunca conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. Y en ese instante, la comunión entre el Padre y el Hijo fue rota. No porque Dios dejara de amar a Jesús, sino porque la santidad del cielo no podía contemplar el horror del pecado. Jesús sintió el abandono para que tú nunca lo sientas. El silencio que salva. Ese grito, ¿por qué me has abandonado?, no fue un reclamo, fue una expresión humana del dolor más profundo. Jesús no estaba dudando del Padre, estaba cumpliendo el sacrificio máximo.
experimentar la separación que tú y yo merecíamos. Fue un silencio necesario para que tú y yo, cuando clamemos, siempre tengamos acceso a su voz. Hay propósito en tu abandono aparente. Si Jesús no fue librado del dolor, sino acompañado en medio de él, ¿por qué pensamos que nuestra fe significa evitar el sufrimiento? La fe verdadera se prueba en el silencio. Cuando no hay señales, cuando no hay milagros, cuando todo parece oscuro, y aún así eliges creer. Ese tipo de fe es la que transforma, la que abre los cielos, la que honra a Dios. ¿Dónde estaba Dios? Muchos se preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando Jesús murió? La respuesta es esta: estaba donde siempre ha estado, en su trono, pero también con el corazón partido, porque aunque guardó silencio, su plan de amor estaba en pleno cumplimiento. Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, recuerda lo que ya hizo en la cruz. El silencio de aquel día fue la voz más fuerte del amor eterno. A nadie le gusta el silencio. Nos incomoda, nos asusta, nos hace sentir solos. Pero lo que no entendemos es que Dios no siempre quiere hacernos sentir bien. A veces quiere hacernos crecer. Y el crecimiento, casi siempre, viene acompañado de silencio. El silencio como herramienta de formación. Dios es un artesano del alma. Y como cualquier buen escultor, muchas veces trabaja en lo oculto, en silencio, puliendo lo que nadie ve. Cuando un árbol echa raíces, nadie lo escucha. No hay ruidos, no hay luces, solo profundidad. Así es con tu fe. Cuando Dios guarda silencio, es como si estuviera diciendo, ahora es tu momento de profundizar, de echar raíces, de confiar más allá de tus emociones. El horno donde se forma la fe. La fe que se basa en milagros es frágil. La fe que se basa en sentimientos es inestable. Pero la fe que sobrevive al silencio, esa es inquebrantable. En Deuteronomio 8:2, Dios le recuerda al pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Lo ves? El desierto tenía un propósito, no era castigo, era preparación. Dios no quería que Israel simplemente llegara a la tierra prometida, quería que llegaran con el carácter para habitarla. Lo que sucede en el silencio: el ego muere, el alma aprende a escuchar, el espíritu se vuelve más sensible, la dependencia cambia del hombre al Creador, porque cuando no tienes respuestas, cuando nadie te entiende, cuando el cielo parece cerrado, solo te queda una opción: abandonarte completamente en Dios. Y ahí es donde la fe deja de ser teoría y se vuelve real. El propósito oculto. Cada silencio divino esconde una intención celestial. No estás siendo ignorado, estás siendo entrenado. A veces Dios no responde de inmediato porque quiere que desarrolles perseverancia, discernimiento, humildad. Quiere que crezcas al punto de no necesitar siempre una respuesta para seguir confiando. Como un padre que enseña a su hijo a caminar sin sostenerlo. Está presente, está mirando, está listo para intervenir si es necesario, pero también sabe que, si no lo suelta, nunca aprenderá. Dios no busca que lo sientas todo el tiempo, busca que lo creas, incluso cuando no lo sientes. La fe es uno de los pilares más poderosos de la vida cristiana, pero también es uno de los más malentendidos. Muchos creen que tener fe es sentir algo, ver algo, recibir algo, pero la Biblia nos muestra otra cosa. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Te das cuenta? Fe no es ver. Fe es confiar en lo invisible, cuando no se ve, pero se cree. Imagina que caminas por un puente cubierto por la niebla. No ves el final. No sabes si está roto más adelante, pero decides dar un paso, y otro más. Eso es fe. Cada paso es un acto de confianza, no porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en quien construyó el puente.
Así es la vida con Dios. A veces no ves la salida, no escuchas su voz, pero sigues caminando, y en ese caminar ciego, tu fe se fortalece. La fe se prueba en el silencio. En 1 Pedro 1:7 dice que nuestra fe es probada como el oro en el fuego. Y esa prueba muchas veces viene en forma de silencio, espera, dolor, incertidumbre, porque es fácil creer cuando todo va bien, pero ¿crees cuando todo está oscuro? ¿Sigues orando cuando parece que nadie escucha? ¿Sigues sirviendo cuando no ves resultados? ¿Sigues adorando cuando tu alma está en pedazos? Esa es la fe que conmueve el cielo. Esperar, aunque duela. La Biblia está llena de personas que esperaron. Abraham esperó décadas por un hijo. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de liderar. Ana esperó años para ser madre. Simeón esperó toda su vida para ver al Mesías. Y en todos esos casos hubo silencio, pero también hubo fidelidad. Dios honra la fe silenciosa. Cuando eliges creer en medio del vacío, cuando decides confiar sin entender, cuando perseveras sin ver, estás escribiendo tu propio capítulo en Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe. Dios no busca fe perfecta. Busca una fe que diga, no entiendo, pero sigo creyendo. No veo, pero sigo esperando. No escucho, pero sé que estás ahí. El silencio de Dios no es el final de tu historia. Es el escenario donde se manifiesta la verdadera fe. Las historias más poderosas no siempre son las que se predican desde un púlpito, sino las que nacen en el silencio del sufrimiento. Personas comunes como tú y yo que llegaron a pensar, Dios ya no está conmigo, y sin embargo vivieron uno de los encuentros más transformadores de sus vidas. El testimonio de María. Oré por años y Dios no respondía. María era una madre que oraba por su hijo, atrapado en las drogas. Durante más de 10 años clamó cada noche. Nada cambiaba. De hecho, todo empeoraba. Ella se arrodillaba en su habitación y decía, Dios, ¿por qué no haces nada? Pasaron años sin señales. Hasta que un día, su hijo tocó la puerta, llorando con una Biblia en la mano. Él mismo confesó, Mamá, mientras más tú orabas, más me perseguía algo en mi interior. No sabía qué era, hasta que encontré a Jesús. Dios nunca estuvo en silencio. Estaba obrando en lo invisible. El testimonio de Ricardo, perdí todo y pensé que Dios también. Ricardo tenía una empresa, una familia estable y una vida cómoda, pero una crisis económica lo arruinó. Perdió su casa, su negocio y su esposa lo dejó. En la soledad de un cuarto alquilado, con pensamientos suicidas, gritó, ¿Dónde estás, Dios? Silencio. Pero en medio de ese abismo, alguien le dejó una Biblia usada con una nota. No estás solo. Dios sigue aquí. Fue la chispa que lo llevó de regreso a la fe. Hoy es voluntario en centros de rehabilitación, ayudando a otros a levantarse. El testimonio de Lucía. Mi cáncer fue el desierto que me acercó a Dios. Lucía fue diagnosticada con cáncer a los 28 años. Amaba a Dios, servía en su iglesia y aún así cayó enferma. Durante las quimioterapias decía sentir que Dios no la escuchaba, pero en su etapa más dolorosa, una enfermera oró con ella y le dijo, Dios no te ha dejado, Él está en cada gota de tu tratamiento. Lucía no fue curada de inmediato, pero su corazón fue restaurado. Su fe se encendió y su historia ha tocado a miles. ¿Qué tienen en común? Todos pensaron que Dios se había ido. Todos atravesaron el desierto del silencio. Y todos fueron encontrados por el amor de Dios, cuando menos lo esperaban. Porque Dios no deja de actuar solo porque no lo ves. Tu historia también puede ser testimonio. Si no te rindes, el problema no es que Dios no esté obrando. El problema es que muchas veces no sabemos reconocer sus señales. Estamos tan enfocados en buscar lo espectacular, el milagro, la voz audible, la intervención sobrenatural, que olvidamos que Dios también habla en lo sutil. Y cuando parece que está en silencio, en realidad, está hablándote de formas distintas.
1. Cuando hay paz inexplicable en medio del caos, estás en medio de una tormenta, todo parece derrumbarse, pero de repente hay una paz en tu corazón que no tiene lógica, no viene de ti, no viene de las circunstancias, viene de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Filipenses 4:7. Esa paz es una señal de que Él está presente. 2. Cuando tus pensamientos empiezan a cambiar, de pronto, esa ansiedad constante comienza a disminuir. Tus decisiones ya no son tan impulsivas. Tu mente empieza a buscar lo eterno, lo espiritual. No es casualidad, es el Espíritu Santo trabajando desde dentro. Dios no siempre transforma las circunstancias primero, transforma tu interior. 3. Personas que llegan de la nada con palabras justas. Te cruzas con alguien que dice justo lo que necesitabas escuchar. Un mensaje en una predicación, un versículo en redes sociales, una llamada inesperada. Eso no es suerte, es Dios usando instrumentos humanos para alcanzarte. Él no ha dejado de hablar, solo ha cambiado el canal. 4. Cuando la palabra cobra vida, lees un texto que ya habías leído 1000 veces, pero ahora te habla, te atraviesa, te consuela o te confronta. Eso no es coincidencia, es Dios hablando en su idioma favorito, la Escritura. A veces no necesitas una nueva palabra, necesitas recordar lo que ya fue dicho. 5. Cuando todo parece estancado, pero tú estás siendo moldeado. No ves cambios afuera, pero te das cuenta de que estás más paciente, más fuerte, más sensible a Dios. Eso es una señal poderosa de que el cielo está obrando en ti. El proceso puede ser silencioso, pero es profundamente activo. Dios sigue trabajando. Aunque no haya milagros visibles, aunque tus oraciones no sean respondidas como esperas, aunque no lo sientas en cada momento, Dios está más cerca de lo que crees. No midas su amor por el volumen de su voz, mídelo por la cruz. Allí, en silencio, lo entregó todo por ti. El silencio de Dios puede ser uno de los desafíos más duros para el creyente, pero también puede ser uno de los momentos más formativos de tu vida espiritual. Si sabes cómo responder, a continuación te comparto acciones concretas que debes tomar cuando no sientas la voz de Dios. 1. Vuelve a la palabra, aunque no sientas nada. Muchos dejan de leer la Biblia porque ya no les habla. Pero la palabra de Dios nunca está vacía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. No la leas solo para sentir algo. Léela porque allí está la verdad que sostendrá tu fe mientras el cielo parece cerrado. 2. Sigue orando, aunque parezca que hablas solo. La oración no es un botón mágico, es una conversación, una relación. Y como en toda relación profunda, hay momentos de silencio. Jesús oró en Getsemaní. No recibió una respuesta audible, pero recibió fuerza. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lucas 22:43. A veces Dios no cambia la situación, cambia tu interior mientras oras. 3. Adora incluso sin emoción. La verdadera adoración no depende de música ni de ánimo. Es una decisión del alma. Cuando adoras en medio del dolor, del silencio, de la oscuridad, estás diciendo: no necesito sentirte para saber que estás. Esa adoración tiene un perfume tan puro que el cielo no puede ignorarla. 4. Rodéate de personas que mantengan tu fe viva. Cuando no escuches a Dios, escucha a los que sí lo están oyendo. No te aísles, no luches solo. Dios muchas veces habla a través de otros, y aunque no te dé una respuesta, te puede dar un abrazo, una palabra, una presencia. 5. Recuerda lo que Dios ya hizo. Haz memoria. Escribe los momentos donde viste su mano, los milagros, las respuestas, las veces que sí escuchaste su voz. Porque el enemigo quiere que pienses que Dios cambió, pero Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Persevera.
hasta que el silencio se rompa. Muchos se rinden justo antes de escuchar la respuesta. No dejes de buscar, no dejes de caminar, no dejes de creer, porque el silencio no es eterno. Y cuando Dios habla, lo hace con claridad, poder y amor. La fe no se mide por cuántas veces escuchas a Dios, sino por cuántas veces sigues creyendo aunque no lo escuches. Llegamos al final de este viaje, pero quizás estás justo en el medio del tuyo. Tal vez sigues esperando una respuesta, una señal, una palabra del cielo, y lo único que escuchas es silencio. Pero hoy quiero dejarte con una verdad que puede cambiar tu forma de ver a Dios para siempre. El silencio de Dios también es una expresión de su amor. No es abandono, es confianza. Cuando Dios calla, no es porque te dejó, es porque confía en lo que sembró en ti. Como un maestro que guarda silencio mientras su alumno hace el examen. Como un padre que observa desde lejos mientras su hijo da sus primeros pasos. No es indiferencia, es respeto por tu proceso. No es castigo, es formación. En el silencio, tu fe se vuelve más profunda, tu carácter se purifica, tu visión se enfoca. Es allí donde aprendes que no necesitas ver para creer, ni sentir para seguir. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. No es olvido, es preparación. Dios no ha olvidado tus oraciones. Él las guarda, las escucha y responderá en el momento exacto. Recuerda que entre el clamor de Moisés y la apertura del Mar Rojo hubo silencio. Entre las promesas dadas a José y su ascenso al trono, hubo años de silencio. Y entre la muerte de Jesús y su resurrección, hubo 3 días de aparente abandono. Pero al final, la gloria fue mayor que el dolor. El silencio te conecta con lo eterno. Porque cuando el mundo se calla, cuando tu alma se aquieta, cuando ya no hay respuestas humanas, es ahí donde el cielo susurra. Dios no siempre habla con truenos. A veces, como a Elías, te habla en el susurro de una brisa suave. En Reyes 19:12. Y para oír ese susurro, necesitas silencio. Si estás viviendo un silencio divino, no te detengas, no te alejes, no dejes de creer, porque detrás de ese silencio hay un Padre que sigue presente, que sigue obrando, que sigue amando. Y llegará el día en que mires atrás y digas, ahora entiendo, Dios nunca me dejó, solo estaba trabajando en silencio, preparando mi milagro. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, déjanos tu like y comparte este video con alguien que necesite escuchar que el silencio de Dios también es amor.